Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al espacio de las Palabras del Corazón. Espacio para compartir distintas voces, distintas reflexiones, no compartir verdades únicas como solemos decir siempre, sino una voz más entre muchas otras para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy, a lo largo de algunos programas, vamos a compartir el texto publicado por la Red de la Diversidad, Cuaderno de Conversaciones número 3, publicado el año 2016, bajo el título Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario, Experiencias de la Red de la Diversidad. Pues en este texto se intenta sistematizar un poco el enfoque educativo, las concepciones educativas, la estrategia educativa de la Red de la Diversidad. Procesos educativos para la crianza de lo comunitario. Pues de eso vamos a conversar en esta serie de programas. Dice en la presentación de este texto, Procesos educativos para la crianza de lo comunitario, experiencias de la Red de la Diversidad, Cuaderno de Conversaciones número 3, lo siguiente. En 1995 nació Huayna Tambo en la ciudad del Alto. El año 2006, esa experiencia se convirtió en la Red de la Diversidad con equipos locales propios en varias ciudades de Bolivia, El Alto, La Paz, Tarija y Sucre en este momento. El desarrollo de la red articuló procesos de comunalización en diversos territorios urbanos, a través de las llamadas chascas de gestión de lo público y los bienes comunes, con un trabajo cotidiano que une estrategias educativas, comunicativas y culturales como aportes para rehabilitar nuestras ciudades desde el horizonte del vivir bien o el buen convivir, siempre desde la diversidad como criterio de actuación cotidiana. Se denomina chasca, se explica, estrella o persona despeinada en quechua, al trabajo que se desarrolla en la Red de la Diversidad en un territorio determinado en base a un punto de cultura viva comunitaria, desde donde se articula con otros centros y grupos culturales, unidades educativas, espacios públicos, espacios estatales, municipales, vecindad y otros sujetos para vigorizar experiencias y vivencias del vivir bien, concretas e integrales en los territorios locales. Y sigue diciéndonos esta presentación. Estas estrategias educativas se inspiraron desde el inicio en los aportes de la educación popular y en las tendencias más conocidas como negociaciones interculturales. Nacimos como un centro cultural, por lo que desde el inicio de nuestro trabajo lo educativo intencionado no se redujo a únicamente talleres o cursos, más clásicamente formativos, sino que cada actividad cultural y comunicativa se tornaron intencionadamente en experiencias educativas intensas. Un concierto, una presentación de teatro, una exposición, un ciclo de cine, una velada literaria, los programas de radio, los juegos en el café, la manera de acomodar el espacio, la propia organización del equipo y sus formas de trabajo, etc. Pasamos por experiencias de múltiples y los momentos más específicamente educativos como los talleres. Poco a poco fueron conformando más claramente lo que denominamos la comunidad de saberes y aprendizajes como espacio formativo permanente. En la comunidad o comunidades de saberes y aprendizajes se generaron experiencias locales y nacionales y diversas que fueron organizando en dos grandes campos complementarios a la vez. Por un lado, aquellos procesos educativos que se organizan por ejes temáticos, como los relacionados al campo de lo político y el poder,
el campo cultural, la crítica a la modernidad, las economías de reciprocidad y redistribución, la descolonización y despatriarcalización, lo juvenil y generacional y otros temas. Estos procesos educativos no solo trabajan la profundización de esos y muchos otros contenidos, sino que se desarrollan utilizando fuertemente estrategias educativas en lenguajes culturales y comunicativos. La música, las artes escénicas, las artes visuales y plásticas, la radio, el audiovisual, la literatura, etc. Por otro lado, aquellos procesos educativos que se organizan por la parte más instrumental, es decir, eventos formativos para aprender a tocar un instrumento de música, escribir cuentos, utilizar un programa de edición de audio para radio, cocinar utilizando alimentos tradicionales y nutritivos de bajo costo, apreciación sonora y visual para producir sus propios trabajos, muralismo, danza y baile, etc. Estos procesos educativos fueron desbordados como meros procesos de formación instrumental, para permitir que los contenidos antes señalados broten en las metodologías y procedimientos, en los enfoques y reflexiones, en el conjunto del cómo se desarrolla un proceso educativo y los discursos que se generan en los mismos. Estos dos campos complementarios de actuaciones educativas, sumadas a esas acciones cotidianas, culturales y comunicativas, estas siempre educativas a la vez, fueron tejiendo una suerte de estrategia educativa de la red de la diversidad, capaz de impactar en las relaciones de poder, generando una nueva posicionalidad de las personas y comunidades, es decir, generando procesos de transformación gracias a que el todo es parte de la estrategia educativa integral, es decir, que se toma en cuenta desde el cómo se gestiona el espacio y el tiempo hasta las didácticas y metodologías, desde los ambientes del compartir hasta las relaciones interpersonales, desde las redes de amparo hasta el abordaje de una técnica desde los sentidos de emancipación, es decir, el todo como educación. El presente texto, procesos educativos para la crianza de lo comunitario, experiencias de la red de la diversidad, recoge los debates y experiencias educativas de estos años de la red de la diversidad, generando aportes en lo pedagógico, metodológico y didáctico, como procesos de crianza de lo comunitario. Este es el aporte que coloca en circulación la propia red de la diversidad. Pasemos al capítulo primero de este texto, Procesos educativos para la crianza de lo comunitario, experiencias de la red de la diversidad, cuaderno de conversaciones número 3. Dice el capítulo primero, Cultura, comunicación y educación para influir y transformar las relaciones de poder. El punto 1.1 justamente de este capítulo señala otra socialización, otro escenario para las acciones educativas. La socialización clásicamente ha sido pensada como el proceso por el cual cada persona se incorpora a vivir en sociedad. Así aprendemos a vivir en colectivo, a convivir y a pertenecer a un grupo. Imaginémonos por un momento cómo es que aprendemos a comer sentados en la mesa y a usar cubiertos. Pues así como nos incorporamos a la forma de comer del grupo o sociedad en la que vivimos, también nos incorporamos a sus valores, sus normas de conducta, sus criterios de participación o su visión del mundo. La socialización tiene que ver con la manera en que las generaciones adultas, que son las dominantes en cada época, hacen ingresar a la sociedad a las nuevas generaciones y les transmiten las visiones del mundo, maneras de convivir y sentidos de vida aceptados socialmente. La socialización también admite la posibilidad de que la sociedad sea modificada y transformada. Así, por el proceso de socialización también, aprendemos a participar en los cambios de la época, pero en el marco de lo aceptado, intentando que no se transgreda ese marco. La socialización intenta regular de alguna manera la propia rebeldía y la transgresión. El objetivo final de la socialización es la reproducción de los sistemas sociales. Los estados, los sectores sociales y las culturas dominantes organizan procesos, mecanismos y espacios de socialización por los cuales la sociedad puede reproducirse a sí misma, incluso aceptando cambios.
Sin duda esos escenarios son variados y complejos, pero el proyecto de modernidad asumió centralmente dos espacios como los privilegiados para la socialización. A ellos se les dio la tarea de encargarse de las nuevas generaciones. Esos espacios son la familia y la escuela. La familia se convirtió en el lugar más importante de la socialización desde tiempos remotos. No solo los padres, sino también los abuelos y abuelas, padrinos, tías, hermanos mayores y otros lazos del entorno aportaban para la crianza de las nuevas generaciones. Crianza que se fue tornando cada vez más en socialización como reproducción del sistema social. La familia se convirtió cada vez más en el lugar central de la reproducción del sistema social, de la tradición, de las normas y valores, pero además se convirtió en uno de los espacios privilegiados de control. Por otro lado, recordemos que los sistemas nacionales de educación son de finales del siglo XIX, aunque la convicción de su creación ya era discurso dominante durante los primeros años de la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, y que el debate sobre educación pública y gratuita data de finales del siglo XVI e inicios del XVII en Europa. La idea de sistemas nacionales de educación implantó la escuela como la conocemos hoy, la llamada escuela moderna, que después se convertiría en el lenguaje pedagógico en la escuela tradicional por sus contenidos y metodologías implementados. La escuela asumió la tarea de educar, mejor dicho, de socializar a las nuevas generaciones. Por ello se convirtió en obligatoria y gratuita. Se le dedicó gran parte del tiempo de vida de niños, niñas y jóvenes. Pensemos un poco en su importancia socializadora solo a partir de mirar que se le dedica al menos 12 años de la vida, 9 meses por año, 5 días por semana, 5 horas al día, sin contar las tareas escolares. Los llamados espacios clásicos de socialización entraron en crisis en el mundo contemporáneo. La familia se encuentra en un deterioro profundo de su sentido de cohesión, fundamentalmente en estructuras más urbanas y modernas. Las familias se han achicado cediendo terreno a la familia extendida típica de culturas indígenas en favor de la noción de familia nuclear, papá, mamá e hijos, e incluso de familias mixtas reconstruidas, de madres solas, etc. También en el conjunto de la sociedad como en la familia, la noción de autoridad se ha debilitado. Los padres ya no tienen el mismo peso de autoridad moral y normativa, lo que no implica que no sigan siendo importantes. Se ha debilitado la noción del ejemplo a imitar, suplantado en muchos casos por la noción del ejemplo a superar. La idea es no ser como ellos, idea alimentada por los propios padres. A estos aspectos, que son solo algunos de los que se podría señalar sobre el debilitamiento de la familia como espacio socializador, se puede incluir la erosión del tiempo familiar, debido a que cada vez más miembros de la familia trabajan, lo que limita el espacio de encuentro, así como la presencia central del televisor y los teléfonos celulares en los momentos de la convivencia familiar, como el caso del almuerzo o la noche, lo que debilita aún más el encuentro. La escuela también está en crisis como socializadora. Si bien la escuela, al igual que la familia, sigue siendo importante en nuestras vidas, también es cierto que su importancia es relativa y achicada. La escuela no logra dar cuenta de los nuevos campos de interés de niños, niñas y jóvenes, a pesar de las transformaciones en los sistemas escolares. Temas como la construcción de la sexualidad, la ecología, las nuevas tecnologías, las relaciones genéricas, los símbolos de pertenencia generacional, la violencia o las interrelaciones subjetivas siguen siendo bastante ausentes o limitados en la escuela. Si bien gran parte del día se ocupa en la escuela y su rol organizador de un estilo de vivir sigue siendo importante, también no es menos cierto que la escuela está desfasada de muchos campos de la vida contemporánea y de muchas maneras de convivir. La socialización contemporánea no es tan solo la incorporación de las nuevas generaciones a la sociedad adulta mediante la familia y la escuela. Las nuevas generaciones, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, están viviendo una socialización más compleja, con múltiples factores que interactúan simultáneamente y que hacen casi imposible identificar una sola línea de influencias en sus concepciones del mundo, sus estilos de vivir y convivir, sus sentidos y valoraciones. Si bien la escuela y la familia siguen siendo importantes, asistimos hoy a un tránsito hacia otro modo de configurar lo social de manera más compleja.
Baste señalar la presencia de nuevos espacios tan importantes como el encuentro de pares, la calle, los eventos culturales, el Internet, el uso cotidiano de dispositivos digitales como los celulares o los medios masivos de comunicación, solo para citar algunos. Ya no se puede hablar de un sentido único de socialización, sino de una socialidad con múltiples sentidos, polisémica y abierta a complejas tendencias de constante reconfiguración. En este nuevo escenario de socialidad, las relaciones entre personas ocurren como una construcción de intersubjetividades que intercambian afectos, símbolos, culturas, cuerpos, aperturando una complejidad mayor de relaciones. Así los aprendizajes ya no ocurren como actos de enseñanza-aprendizaje, sino como configuraciones en las personas que se relacionan tensa y complementariamente con múltiples factores que influyen en sus creencias, opiniones, prácticas, valores, sentidos estéticos, etc. Los talleres y eventos educativos ya no pueden ser pensados como un lugar donde solo participan los niños, niñas, adolescentes y educadores o educadoras, sino que allí participan e influyen, aunque no estén visibles, los medios masivos de comunicación, los juegos electrónicos, la red de Internet, los grupos de pares, los eventos culturales. La socialización no puede ser ya entendida solo como un acto transmisor y educador de las generaciones adultas y los sectores dominantes hacia las nuevas generaciones, sino como esa multiplicidad compleja de interrelaciones subjetivas que ocurren en el mundo de lo real y que configuran nuestras visiones del mundo, las maneras en que convivimos y nuestros sentidos de vida de forma diversa y polisémica. Aquí nos quedaremos en este compartir del texto Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario, Experiencias de la Red de la Diversidad, Cuadernos de Conversaciones número 3. Estamos compartiendo el primer capítulo, Cultura, Comunicación y Educación para influir y transformar las relaciones de poder. En el siguiente programa seguiremos compartiendo más elementos de este capítulo. Empezaremos a hablar sobre la especialidad y la totalidad, el debate sobre el campo pedagógico. Hasta entonces. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de Nuestro Corazón. ¿Quién dijo que todo